Sí, yo ahora voy a compartir pantalla. Bueno, no, creo que están muy altas las expectativas. Voy a compartir esto primero, que es el repositorio en GitHub, porque lo subía todo ahí. ¿Se ve ahí, no? ¿Estoy compartiendo pantalla? Bien. Bueno, pongo en contexto, hice una base de datos y estudié un dataset de los clientes de una consignataria que se dedica a prestar servicio de compra y venta de animales bovinos. La consignataria es un intermediario entre clientes, personas, empresas que quieren vender o comprar animales. Entonces lo que hice, no había nada, no había, solamente tenemos el sistema de gestión operativa, pero no mucho más que eso. Así que decidí extraer datos para analizar sobre todo la situación financiera de los clientes en cuanto a cobros y pagos. Porque vemos en la práctica, se nota que hay una leve mora, un leve atraso de los pagos. Bueno, acá lo que les estoy compartiendo y les muestro es lo que en realidad la presentación general. Acá cuento que, bueno, lo utilicé en Databricks y utilicé en Unity Catalog para organizar los esquemas, organizar la información. Utilicé la estructura Medallion, las capas de bronce, plata y oro para organizar. En bronce hice la ingesta, básicamente de todos los archivos que fui sacando del sistema. Los limpié en la capa silver. En gold hice el esquema estrella. Cada uno de esos esquemas está dividido y organizado por lo que es la definición de cada capa, sería. Y a su vez también la parte en la que están los datos, la modificación de los datos. Y ahora les muestro cómo hice la estructura. A ver si comparto. Acá está, en la capa bronce, lo que hice a su vez, acá también traje un esquema que es landing, donde alojé los archivos. Los archivos son todos en Excel, con el formato viejo de Excel, así que los alojé en la capa landing. En bronze lo que hice fue leerlos con Python, y luego pasé a la capa silver. Silver bastante extenso fue, porque, bueno, no solo que definí las columnas de cada uno, sino que la limpieza y la preparación de esos datos me llevó mucho tiempo, porque lógicamente los archivos estaban desordenados, un poco legibles. Incluso tuve que sacar, bueno, tenía unas cuentas corrientes de los clientes, entonces había fechas de las operaciones, fechas de vencimiento, porque cada una de las operaciones tiene vencimiento y distintos vencimientos. Las ventas pueden ser con vencimiento a 24 horas, 48 horas, o puede ser extensas también a 30, 60. Las compras, por lo general, no hay ninguna que sea con vencimiento inmediato. La mayoría es a partir de 30 días, entonces también había ahí un desfasaje y había que organizar
por un lado las fechas de vencimiento de las compras, por el otro las fechas de vencimiento de las ventas, y hacer una conciliación, tuve que hacer una conciliación porque los pagos también estaban desordenados. Bueno, esta es la parte de Silver, y la parte Gold, que es la que hice un dataset y lo reduje a 3000 nada más de filas para poder avanzar, porque me había llevado un montón de tiempo la limpieza y quería terminarlo. Así que bueno, hice 3000 filas para analizar eso. Y acá estructuré las tablas, hice la FAQ cliente, y el contexto lo di con las dimensiones animales, calendario, operaciones, sucursales. Esas son lo que me da el contexto a las operaciones que hacen los clientes. En animales puse categoría, que básicamente son dos nada más puntuales: categoría invernada y faena. Invernada es todo aquello que va destinado a engorde y cría, y faena es lo que va al consumo, que la mayoría es lo que compran los frigoríficos siempre. Y cantidad, bueno, cantidad de animales que cada uno compraba. En la dimensión calendario, bueno, tengo fecha, día, año, mes. En la de operaciones, acá tengo el tipo de operación, bueno, que ahí entra si es una operación de compra, de venta, si es un pago o si es un cobro. El número de comprobante para poder identificarlo. En la sucursal tengo el nombre de la sucursal y la provincia, que en realidad todas las sucursales están en la misma provincia. Y en la FAQ cliente tengo debe haber, para ver, hice un Rockhouse, que es la que utilicé como clave primaria. Tengo, bueno, los ID que vienen de las otras tablas para poder relacionar esta, la razón social, el cliente, el debe y el haber, el saldo deudor y acreedor. Y que al final, después en el análisis, me di cuenta que no ocupé tanto saldo deudor acreedor, pero bueno, al final lo terminé dejando. Debe haber para ver los importes. Ahora voy a pasar a los tableros. Acá, bueno, se puede ver más que nada el esquema estrella, la FAQ con las dimensiones y los KPI, los indicadores que hice, y les voy a mostrar los tableros. Epa. Medios jodones que hice, pero bueno, lo hice con dos páginas, dividí básicamente porque uno es más general, un análisis más general. Bueno, no sé qué hice, qué apreté, porque me sale. Ah, apreté para modificar. Ahí está. A ver si lo quiero agrandar, igual hice cagada, ¿no? Sí, sí. Bueno, el análisis financiero a grandes rasgos, que lo que quise comparar en estos dos es, por un lado,
los días de demora en el cobro, es decir, la consignataria tiene más días de demora en el cobro que en el pago. Tiene que pagar, por ejemplo, a 40 y pico de días, es lo más largo que paga a un cliente, y cobra a 160 y pico de días, el más largo, 160 días. Entonces, hay un rango ahí, unos días en la que la empresa tiene que tener sí o sí una espalda financiera para poder soportar los gastos. Es decir, está pagando, y en ese momento que está pagando tiene que sacar plata de su bolsillo porque no está recibiendo el pago del otro lado. Eso es el principal indicador que yo quería medir, el que estábamos viendo, que lo sospechaba en la práctica, pero con esto lo confirmé, digamos. Después lo que hice acá fue, representé la cantidad de clientes de los que estaba analizando en el dataset, que eran 212 clientes. De esos 212 clientes, hay la mitad que no tiene ni siquiera el compromiso de pago, o sea, que en este momento están con saldo deudor, que no han ni siquiera emitido ni un pagaré, que usamos también, ni un pagaré, ni un cheque a días, nada. O sea, en este momento están deudores por completo, no tienen compromiso de pago. Y en la otra página lo que hice fue sacar a grandes rasgos por sucursales. Por sucursales en promedio de mora. Acá dice TV porque hay unos remates y unas operaciones que se hacen puntualmente a través de un canal de televisión de acá de Argentina, del canal rural. Bueno, las operaciones que se hacen ahí en el remate de TV son las que mayor cantidad de atrasos tienen. Y bueno, y después por sucursales. Acá lo que representé fue por categoría, que quiere decir, los que compran, mejor dicho, invernada, tienen muchísimo atraso, y son muy poquitos los que tienen faena. ¿Por qué esto es importante? Porque los que compran faena son los frigoríficos, los que va destinado al consumo. Los de invernada son los pequeños productores, que son, la mayoría son pequeños productores, porque se dedican a la cría y al engorde. Y en este último hice el plazo de venta justamente para ver esto. Los clientes que venden a poquitos días, o sea, con poco plazo. Es decir, yo te vendo este animal y quiero que me lo pagues en 30 días, en 35 días. Y no está alcanzando, o sea, es mucho menos que los que me compran, digamos. O sea, vuelve a ser similar al primer indicador. Tengo que pagar, como empresa, tengo que pagar antes de cobrar. Y es más, me quedaron un montón, o sea, a medida que fui haciendo esto, decía, se me venían un montón de preguntas más, un montón de cosas más para analizar, que obviamente lo corté porque si no, no. Eso también es algo que aprendí en la práctica y haciéndolo, o sea, a ponerle fin y a definir exactamente, porque si no, no, o sea, no terminaba más, seguía avanzando, lo mismo que en la capa silver, cuando estaba limpiando. Claro, es Decía, un bueno, agujero del conejo, no se acaba nunca. claro, no se acababa nunca. Siempre se me surgía algo más y quería algo más y decía, pero mira, si pongo tal cosa, puedo analizar tal otra, en cuanto a los animales, a la forma de venta de cada sucursal, un montón. Pero bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por darnos este ratito, así te podíamos mostrar y podíamos darle un fin.